En esta ocasión les invito para que leamos en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Vamos a leer desde el verso primero. Vamos a comenzar mediante un estudio, vamos a hacer aquí a estudiar de José. Importante en la escritura José, uno de los hijos de Jacob. Entonces, Génesis 37, 1, dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en él. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de nuestro Dios. Bien, aquí vemos a la familia de Jacob. En realidad, cuando dice en el verso 2, esta es la historia de la familia de Jacob, la palabra ahí es la misma palabra descendencia. Y comienza aquí recién a ser detallada la descendencia de Jacob, es decir, la familia de Jacob. Pero ¿por qué aquí? Lo más probable es que él ahora sí está asentado y está habitando en Canaán. Antes su familia, casi toda su familia, sus hijos, nacieron en Padán Aram, en donde él fue enviado por su padre, ¿verdad? Y por su madre, que reclamó el hecho de que él no iba a permitir que su hijo, Jacob, tomara hijas de ahí de Canaán, como lo había hecho también de los canaanitas, como lo había hecho también su otro hijo, Esaú. Entonces fue enviado para Aram, a donde la familia de su madre, Rebeca. Pero allá nacieron sus hijos, tomó primero a Lea, ¿verdad?
y luego a Raquel, como era la costumbre allá en esa zona de Aram, que primero no se tomaba la menor, sino la mayor, después la menor, Lea y Raquel. Y empezaron a ser sus hijos. Pero no comienza ahí la descendencia, la historia no la expresa ahí, sino cuando está aquí en la tierra que Dios ha prometido a su pueblo. Entonces, lo que tenemos que ver en la historia de José, que es sumamente llamativa e importante, es que aquí se está dando a conocer la descendencia de donde luego viene el Hijo de Dios. Y es llamativo que habla de cosas tan familiares, de uso normal, ¿verdad? Las labores de los hijos, cómo se comporta con José, cuál es la posición de los hijos delante de su padre, Jacob, y esas distinciones que siempre hay, ¿verdad? En algunos casos, de algunos hijos para con el corazón de su padre. Tenemos que ver eso y nos vamos a dar cuenta que está mostrando el carácter de los hijos también. Y cómo Dios, en este caso, comienza a obrar y a operar a través de los sueños de José. Tenemos que ver que José era un joven de 17 años, era un lolo para nosotros, como le llamamos. Entonces no podemos esperar tampoco que haya mucha madurez en cómo él recibió este asunto de los sueños, y ahí lo vamos a ver. Y quizá eso también, como él expresaba los sueños, molestaba un poco a sus hermanos, que eran mayores que él. Sabemos que el único que es menor que él es su otro hermano, Benjamín, pero los demás todos eran bastante mayores que él. Bien, vamos a ir viendo algunos detalles aquí de José. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Es decir, Jacob viene de vuelta. Como hemos mencionado en algún otro momento, después de más de 20 años, viene de vuelta después de haber sido enviado por su padre a Padán Aram. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. No hay ningún otro excepto de Jacob mismo, la historia de Jacob mismo. Aparte de él, la historia de José es una de las más amplias en la Biblia. Tanto que se habla de José, tantas cosas. Y podemos ver en lo que le aconteció y en su persona, un tipo del Señor Jesucristo en su vida, en sus experiencias. Siempre se ha expresado así. Y se ve cómo él cae, ¿verdad?, en ser humillado, en este caso por sus hermanos, y luego exaltado por el Señor, por Dios. Entonces dice, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. No estaba siempre con todos, pero estaba con los hijos de Bilha y de Silpa, es decir, los hijos de las concubinas de Jacob, que no eran en un sentido, eran mujeres de Jacob, pero no eran en un sentido las esposas de Jacob, eran las concubinas, eran las que servían a sus mujeres, a Lea y a Raquel. Pero de ellas tuvo hijos también, cuando Lea dejó de tener hijos y porque Raquel también no podía tener hijos. Los hijos de Bilha eran Dan y Neftalí, y los de Silpa eran Gad y Aser. Y mira lo que dice. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Después vamos a darnos cuenta de que en realidad, aparentemente, Jacob le pedía a José, como lo hace después, para ver cómo estaban ellos, cómo se conducen ellos. Jacob no es que fuera un soplona o un acusete, sino que simplemente José era distinto. José muestra la distinción y él informaba a su padre porque era de confianza para su padre. Entonces, los hijos de Bilha y de Silpa se desarrollaron mayormente allá en Padán Aram, donde hubo tantas cosas, y eso está previamente, tantas cosas extrañas en la vida de Jacob. Y seguramente ellos se desarrollaron en una familia un poco compleja, complicada. La pelea entre Lea y Raquel por su marido, ¿verdad? El hecho de que ellos hayan nacido
de las esposas de Jacob en un sentido, sino de la concubina, quizá eso afectó también en su vida. Pero dice que informaba, dice, la mala fama de ellos. O sea, ellos tenían una vida no correcta, y José era el informante, por así decirlo, pero seguramente porque el padre se lo pedía. Y él era un joven, pero era un joven ejemplar. Y ahí está mostrando un poco el carácter de José en distinción con sus hermanos. Y dice, y el verso 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, más que a todos. Saben que después hay algo que seguramente hace que él ame más a José, no solamente por cómo él se comporta, porque era un joven correcto. Lo más probable, como dice después, en el capítulo 89, es que él dice, mire, dice, José era, a ver, era de hermoso semblante y bella presencia, en el capítulo 39, verso 6, de hermoso semblante y bella presencia. Y esa descripción es la misma que aparece relacionada con su madre Raquel, que era de hermoso semblante, dice, y bella presencia. Lo más probable es que José se parecía a Raquel. Era un joven hermoso y de presencia bella. O sea, era atractivo, seguramente igual que su madre. Y probablemente no solamente por la conducta de José, sino por el parecido que tenía a Raquel, a su madre, a quien Jacob amaba. Seguramente hacía Jacob alguna distinción con respecto a José. Y dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Fue uno de los últimos hijos, pero también estaba Benjamín, pero que tuvo Raquel en el momento cuando ella expiró y salió el espíritu de ella cuando nació Benjamín. Pero fíjese que dice, porque lo había tenido en su vejez, pero seguramente había otras razones también, que era hijo de Raquel y era muy parecido seguramente a Raquel. Dice, y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, el problema de José con los hermanos es que Jacob no solamente manifestaba una preferencia por José, por su conducta, por la cercanía a su padre, sino que también la distinción la hacía externamente. Y seguramente esa túnica de diversos colores era una túnica larga, de mangas largas, que la usaban en la realeza. Dice que es una túnica ceremonial y seguramente tenía adorno. Esa de muchos colores no significa que era una túnica como a veces la pintan, y está bien porque no es fácil saber así de rayas de distintos colores, sino que seguramente los colores estaban en las mangas o también en la parte de abajo de esta túnica. Entonces no es que era llena de colores, sino se distinguía en las mangas, y las mangas eran largas, lo que significaba que él no era un obrero, no era uno que trabajaba igual que los hermanos, sino que era uno que solamente era como un príncipe, era como un rey, y ellos no trabajan. Entonces él tenía un lugar especial. Jacob lo usaba, por así decirlo, o José le servía a Jacob, su padre, observando y mirando a sus hermanos y cuidando de las cosas que ellos hacían, y era uno de los menores. Imagínense, entonces los otros estarían muy molestos por la preferencia y por el hecho de que José era de los menores, era un joven y era mucho menor que los hermanos. Entonces Israel marcaba la preferencia, no solamente en su corazón, sino que lo marcaba con esas túnicas de mangas largas que usaban las personas que no trabajaban como obreros, sino que tenía una presencia real y principesca. Entonces imagínense, José.
como se veía José ahí con su rostro seguramente hermoso, un semblante que brillaba, y más encima con ese vestido. Entonces los otros lo veían como si él estuviera sobre ellos. Y fíjense que en los sueños de José justamente se expresa eso, que este hijo, que es de los menores, estaba sobre ellos. Y él lo expresa a los hermanos como joven, lo expresa a los hermanos. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, o sea, los hermanos no estaban equivocados en el hecho de que Jacob que realmente amaba a José más que a todos sus hermanos, realmente. Dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Era un asunto constante que ellos manifestaban su enojo, porque ahora uno dice, bueno, ¿eso está correcto o no está correcto? Seguramente era algo que Jacob no podía controlar, simplemente sentía eso por su hijo. No es que no amara a los demás, pero los demás veían como que José era más amado que ellos, que los mayores. Y además que le daba delante de ellos un lugar especial. ¿Estaría mal Jacob? ¿Estaría equivocado? Puede haber muchas opiniones al respecto, pero lo que sí era verdad es que Jacob veía algo especial en José. Y seguramente eso tiene que ver también con lo que Dios estaba haciendo, distinguiéndolo delante de sus hermanos. Entonces, no todos los hijos son iguales. En general, algunos dicen, no todos los hijos para mí son iguales. Está bien, yo creo que se ama a los hijos, pero ¿saben? Jacob tal vez no esté tan equivocado, porque no es tan así que se ama a todos los hijos iguales. Hay algunas cosas que se destacan de los hijos. A todos se los ama, pero se destaca de uno más que otro. Y eso es lo que Jacob hace. Simplemente Jacob responde a lo que hay en este caso, el comportamiento, la personalidad y la presencia de cada uno de sus hijos. Y José era destacado. Dice, le aborrecía. Ellos culparían a José, culparían a Jacob. ¿A quién culpaban? Yo creo que culpaban a los dos. Ellos se sentían como que eran desplazados y no sentían que su padre tuviera un corazón para ellos. Dice verso 5, y soñó José un sueño. Los sueños son importantes en el Antiguo Testamento y fíjese que Dios usa estos métodos del sueño para expresar parte de su propósito y de su plan, y lo comienza en José. Estos sueños no son sueños así nada más, sino que son sueños que son de Dios. Y fíjese una cosa, que la interpretación de los sueños es algo importante, y sin darse cuenta quizás los hermanos están interpretando los sueños aquí. José tenía algo especial para interpretar los sueños, lo sabemos, pero saben que los hermanos aquí interpretan los sueños de José. Mira lo que dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Ese es un sueño que no está aquí expresado cuál es. Soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Algunos juntan con el sueño que después le explica. No, este es un sueño que él soñó, pero no dice cuál era. Lo más probable es que tuviera más o menos la misma línea de lo que después, de los sueños, de los dos sueños que después les cuento. Y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Sin decir cuál era ese sueño, le llegaron a aborrecer. Ahora tiene otro sueño y lo cuenta. Y dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Saben que José seguramente sentía el aborrecimiento de sus hermanos. De alguna manera se lo expresaba. Pero no dice que José respondiera de alguna manera. José simplemente a ellos les cuenta, como sus hermanos, lo que hay en los sueños, porque quiere que ellos estén informados. Y como hemos dicho, él era un joven, y a lo mejor cuando se lo contaban, se lo contaba a sus hermanos, él alguna expresión no sé,
exaltación mostraba, miren el sueño que soñé, oiga, miren el sueño que soñé, más o menos así. Un joven solamente, que seguramente para ellos parecería petulante, pero se los contaba. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Ahora le cuenta el sueño, el otro sueño. He aquí que atábamos un manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, como diciendo, miren, he aquí que atábamos un manojo, es una expresión, es una interjección que le llama, es una expresión, miren, atábamos un manojo en medio del campo, miren. Y dice después, y miren, mi manojo se levantaba y estaba derecho, más o menos, así lo contaba con, o sea, los otros estarían pero mordiéndose ahí la lengua, los dientes, no sé, de rabia, cuando él estaba pero exultante contándole el sueño, si era un joven, 17 años nomás. Y le dice, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ahí la embarró, el sueño. ¿Cómo lo diría? Miren, los manojos de ustedes se inclinaban al mío, miren. Claro, él estaba feliz, pero los hermanos, no. La palabra ahí se inclinaban, significa, la forma de que está expresada es que se inclinaban una y otra vez. No solo una vez, sino una y otra vez. Y si recordamos cuando ellos, adelantando un poquito, cuando ellos llegan a Egipto por causa de la hambruna, del hambre, y habiendo oído Jacob que había comida en Egipto, cuando llegaron a José, se inclinaron una y otra vez. O sea, el sueño se cumplió de manera perfecta. José, cuando ve a sus hermanos y se inclinan, se recordaría de los sueños. Ellos no, pero José se recordaba de los sueños. Y cómo Dios estaba cumpliendo estos sueños con respecto no solo a él, porque él no era realmente una persona que se creyera algo. Decimos que aquí lo expresaba esos sueños de esta manera porque era un jovencito. Pero él nunca se exaltó a sí mismo, nunca se creyó algo, simplemente le contaba con cierta inocencia tal vez a sus hermanos estos sueños, lo contaba de esa manera que a ellos le molestaba mucho e incluso aumentaba mayor aborrecimiento para con él. Y en ese punto vamos viendo que José queda como aislado, como solo. Y así fue con el Señor. Al Señor lo aborrecieron. Dice que a vosotros no aborrecieron primero, a mí me aborrecieron primero, a mí me odiaron primero, porque le decía la verdad. José aquí está diciendo la verdad, los sueños, y lo aborrece, en estas circunstancias, por supuesto, como familia, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y empieza a haber un equivalente, ¿verdad? Con todas sus distinciones, claro, en cuanto a lo que iba a pasar con José. De aquí empieza a descender. Primero el aborrecimiento, lo que empieza a formarse en el corazón, y luego, como hemos leído en la última parte de la lectura, ellos ahora sí están decididos a matarlo. Aquí comienza. Y dice, y dice, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea, José fue elevado. José fue elevado y ellos no fueron elevados. El que fue elevado fue José. Por eso este manojo estaba derecho y el otro estaban inclinados. O sea, se ve la distinción de José con sus hermanos, que él fue elevado, pero no se elevó él, sino que Dios lo elevó cuando pasó a ser el segundo en Egipto después de Faraón. Y no solo en Egipto, sino que Egipto era tremendamente poderoso, entonces podemos decir que era el segundo, después de Faraón, de todos los habitantes de la tierra. Pero él fue elevado por Dios, él no se elevó a sí mismo. Los sueños no son de él, los sueños son de Dios. Y las interpretaciones, dice el mismo José, también son de Dios. Y este sueño los hermanos mayores lo entendieron claramente. Miren lo que dice. Dice, verso 8, le respondieron sus hermanos,
¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? ¿Lo entendieron claramente? El sueño no era tan difícil. Y se lo preguntaron. José no respondió. José simplemente le está contando el sueño inocente, le está contando el sueño nomás, nada más. La interpretación la dieron ellos, no José. José le cuenta el sueño. Y mira lo que dice. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Es decir, dos causas, los sueños y las palabras. Los sueños, está contando la historia de cómo soñó y seguramente la forma en que él la contó. Las palabras, su forma. Mire, este cabro chico, ¿qué se cree? ¿Qué se cree que él va a estar sobre nosotros? ¿Qué se cree este cabro chico? Más o menos así. Si era un niño, era un niño, era un joven. Incluso miren, en el verso 30, en el verso 30 del capítulo 37 dice así, mire, con respecto a Rubén, dice, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. ¿Ya? Cuando fue a buscarlo allí a la cisterna, después que lo llevó a la cisterna, fue a buscarlo. Y esa palabra, el joven no parece, la palabra es el niño, no parece. O sea, ellos no hablaban de que José era un joven, sino que lo mencionaban como un niño. Un niño. Entonces, este niño va a gobernar sobre nosotros. ¿Qué se ha creído? Era un niño. Y ellos eran mayores. Dice, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Aborreciendo, ¿se puede aborrecer más? Sí. Entonces el Señor, cuando le hablaba las palabras y le decía que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Señor, que Él era el Mesías, le aborrecía más, más y más. ¿Quién es este, el hijo del carpintero? ¿Quién es este? Él va a gobernar sobre nosotros. ¿Quién es este? Para ello el Señor no tenía estudio, no tenía escuela, la escuela rabínica no había pasado por ahí. Por tanto, este va a gobernar sobre nosotros, que nosotros somos dueños de la ley. Somos prácticamente los señores de la ley. Y Él viene sobre nosotros. ¿Qué se ha creído? Si lo miraban al Señor como un niño, como un niño. Y Dios lo elevó. Entonces, aquí comienza en José la obra de Dios. No importa cómo fuera José, pero Dios está obrando en José. José no era perfecto y Dios mediante el momento va a haber algo, pero Dios lo elevó y estos sueños eran de Dios y se cumplieron perfectamente con sus hermanos. Por eso José es un tipo muy importante en la escritura y la vida de José, su comportamiento es extraordinario. ¿Sabe cuál era la intención entre José y los hijos y los otros hijos de Jacob? Que José confiaba, era un hombre de fe. Pero después pasó a ser de un joven, muy jovencito incluso después, eh, un hombre muy correcto, un hombre íntegro, íntegro. Y en esas cosas figura un poco al Señor, por supuesto con las distinciones, pero era un hombre distinto. Bueno, aquí comienza entonces la historia, dice, esta es la historia de la familia de Jacob, es decir, esta es la familia o la descendencia de Jacob. Y comienza a contar detalles de su familia que no está en ninguna otra parte, como aparece aquí de Jacob, con respecto a otras familias. No hay ninguna otra. Muy bien, hermano, yo sé que ahora dijimos así algo, un poquito, una introducción, y Dios mediante, si el Señor permite, vamos a ir viendo otras cosas sumamente importantes y ojalá que lo puedan leer. Del 37 al 44, 45, pueden leerlo, es fascinante y vamos a ver algunas cosas relacionadas con la historia de la familia de Jacob. Muy bien, hermanos queridos, se pasa la hora. El Señor bendiga su palabra. Hermano, si puede orar, por favor. Ya. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias, en un sentido por la sencillez de las escrituras, aunque son profundas.
porque aquí se está contando la historia de un hombre, pero la historia de un hombre por quien viene la línea de la bendición tuya. Nos damos cuenta que hay profecía aquí cumplida en el momento con respecto a José, pero también vemos aquí como tipo, del cual el antitipo es el Señor Jesucristo, vemos cómo él fue tratado y cómo fue tratado por sus hermanos, cómo él sufrió. Vamos a tratar de ver en su momento, si tú lo permites, el corazón de José, lo que él sentiría, porque muchas veces se ve lo que los hermanos hicieron, pero ¿qué pasaba con José? ¿Cómo estaría su corazón? ¿Cómo él podría cubrir esa tremenda tristeza de ser negado a su padre, alejado de su padre, pero también a sus hermanos, a los cuales él amaba a sus hermanos? Asimismo el Señor vino del cielo a la tierra porque él ama al mundo y fue rechazado. ¿Cómo sería ese corazón del Señor? Ese corazón que lloró ante Jerusalén por el rechazo. ¿Cuántas veces los buscó y quiso juntarlos como a la gallina a los polluelos? Y no quisieron. Pero aquí vemos la historia completa y podemos decir que es una historia con un final feliz en un aspecto, cuando los hermanos eh, reconocen a José, reconocen lo que Dios ha hecho, y eso expresa la reunión futura de tu Hijo con su pueblo. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra preciosa, por la cual rogamos, como hemos orado al principio, y lo hacemos todo en el nombre bendito y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.